Y en Ahora Extremadura vamos a volver a hablarles hoy de educación, aunque esta vez de la importancia del lenguaje a la hora de que los padres se comuniquen con sus hijos. Para ello nos acompaña José Manuel Segovia, que es experto en inteligencia emocional por la Universidad Internacional de La Rioja y que hace unos días participaba en una charla del AMPA Segura Covarsí de Badajoz. José Manuel Segovia, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Bueno, una charla bajo el título El lenguaje como motor del cambio de los hijos. ¿Hasta qué punto es importante el lenguaje en esta comunicación padre-hijo? Pues es fundamental, es decir, porque a través del lenguaje este modelo de comunicación se basa en el hecho de que el propio lenguaje en sí mismo es el constructor de la interpretación que yo estoy haciendo de las cosas. Entonces, la manera en cómo las palabras concretas que yo utilizo cuando yo hablo con mis hijos o con mis compañeros, va a construir en esos hijos, en nuestros hijos, en los pequeños, una interpretación de la realidad, una interpretación de los hechos que luego va a condicionar de una manera, pues vamos a decir, incluso dramática, su comportamiento y su capacidad de gestión emocional. ¿Y cree que sabemos hablar con los hijos? Bueno, yo creo que os invitaría a sentaros en un parque infantil cualquier día y una vez que aprendamos o tengáis un poco de conocimiento de algunos elementos de ese lenguaje y nos damos cuenta hasta qué punto el lenguaje que tenemos con nuestros hijos no es tan motivador ni tan agradable como nos creemos, ¿no? Mucho no puedes, mucho tú no vales para esto, tú no eres capaz. Entonces, todo ese lenguaje influye de una manera muy determinante porque los padres somos personas de influencia sobre nuestros hijos. Bueno, pues queremos conocer precisamente la opinión de los extremeños sobre estas cuestiones. Si ustedes creen que la comunicación entre padres e hijos ha mejorado o empeorado en las últimas décadas, también de qué hablan con sus hijos y de qué les gustaría hablar. Hemos preguntado en Olivenza, les escuchamos. Creo que el mundo cada vez es más abierto, ¿no? Y sí que es verdad que también los problemas son distintos los de ahora que hace mucho tiempo, ¿no? Pero yo creo que sí que ha mejorado la comunicación entre padres e hijos. Mi nena tiene 14 y la otra tiene 10 y la verdad que yo suelo hablar de cualquier tema con ella y que tenemos plenamente confianza entre una y otra. Yo creo que ha empeorado en muchos aspectos, yo creo que sí. Yo creo que sí, porque hoy los padres, para mi parecer, no saben relacionarse con los niños. Parece que sí, otros padres no, pero bueno, sabiendo con una educación, un respeto hacia los hijos, pues se saben hablar con ellos. Hay algunas veces que me cuesta más hablar otros temas con ellos. Yo normalmente he hablado de todo siempre con ellos, pero eso, a lo mejor ellos tienen otra idea y no me entienden mi forma de pensar. Me encuentran un poco antigua, un poco ya pasada de moda. Todos los temas los hemos hablado con él, de todas clases, desde pequeñito. Ahora nos da menos miedo de hablar de cosas que antes no se podían hablar. Hay algunos temas que más y otros que menos, pero la verdad es que he tenido la gran suerte de poder hablar de todos los temas. Lo que nos decían los vecinos de Olivenza, en este sentido, ¿cree que ha mejorado o ha empeorado en los últimos años, en las últimas décadas, en concreto, la comunicación? Yo creo que los padres, hablo también un poco por mi propia experiencia, los padres creo que hemos hecho más esfuerzos para poder generar algo nuevo en la manera como nos relacionamos con nuestros hijos, ¿no? De hecho, el proyecto del AMPA Segura Covarsí, la idea del proyecto en sí misma se refiere precisamente a esto, de dotar de habilidades a los padres para poder comunicarse con sus hijos y generar en ellos pues otro tipo de actitud y otro tipo de emocionalidad, ¿no? Porque el lenguaje, como os decía, pues es la manera en la que de alguna manera estamos transmitiendo los valores, estamos transmitiendo creencias que luego van a ser el sostén de esos niños a lo largo de su vida, ¿no? Si yo creo un sistema de creencias y de valores importante en mis hijos, pues luego cuando se encuentren o se tengan que enfrentar a otros entornos a lo mejor más complejos, si yo tengo esa base y esa estabilidad ya creada, esos buenos cimientos, pues la influencia del entorno, del exterior, pues quizás no sea tan importante, ¿no? Porque yo he creado un cimiento importante, ¿no? Y el lenguaje es fundamental en este caso. Rocío. Al principio, cuando se hablaba, ¿no?, eso, que solamente hay que sentarse en un parque y ver cómo le hablamos los padres a los hijos, ¿no? Ponía algunos ejemplos. Son mensajes negativos, ¿no? El no eres capaz, el tú no puedes, no te atrevas. Entiendo que quizás también, ¿no? Ahí está la clave, es decir, en enviar mensajes positivos, en intentar dar la vuelta a la hora de la comunicación con los hijos. Aunque no sean mensajes positivos en sí mismo, al menos evitar que sean negativos. Es decir, porque la misma situación se puede interpretar de muchas maneras. Y eso es una de las claves. O sea, la emoción que me va a venir a mí o el lenguaje que luego que voy a trasladar luego con un lenguaje determinado, viene muy determinado por la interpretación que yo estoy haciendo de los hechos.
Es decir, si yo veo a mi hijo subiéndose a un columpio y con un afán de proteccionismo, por poner un ejemplo, le invito a que se baje o que no se suba y me sale un mensaje que es mucho más emocional que realmente constructivo, pues un mensaje del tipo sal de ahí, no te subas, te vas a caer, pues realmente no estoy ayudando a mi hijo, ¿no? Otra cosa es que yo acepte que mi hijo quiera, tenga ese espíritu de aventura y tenga que reforzarlo de alguna manera y que yo le sostenga, no tiene por qué ser absolutamente un lenguaje de tú puedes, tú eres capaz, de una manera muy, muy radical, pero sí ante unas situaciones de equivocación, ante situaciones de que la cosa no esté saliendo muy bien en ese columpio, pues que yo esté reforzando primero ese compromiso, ese dar el paso, esa iniciativa y no lanzar un mensaje que va a repercutir luego posteriormente en que esa persona, ese niño o esa niña, genere una creencia sobre sus capacidades en relación a algo. Antonio. Habla usted del lenguaje y habla usted de la comunicación de los padres. Mi pregunta es, ¿no estamos hablando de la espuma? Quiero decir, cuando yo le digo a mi hijo, no, por seguir con el ejemplo, no te subas a ese columpio, en realidad le estoy expresando algo que siento porque es la realidad que yo vivo. Es decir, si en lugar de que sea el lenguaje el que cambie, el que vaya de negativo a positivo, lo que tenemos que cambiar es nuestra percepción de la realidad con respecto al columpio y las posibilidades que tiene el niño. Por lo tanto, el actuar sobre el lenguaje no se queda en la superficie. No, porque precisamente, como digo, el lenguaje en sí mismo ya hemos de entenderlo como un comportamiento en sí mismo. Es decir, el lenguaje no es algo diferente al hecho de que yo me levante de la silla o me baje o vaya a un sitio a otro. El lenguaje en sí mismo ya es un comportamiento. Claro, por lo tanto, hay dos elementos fundamentales. Por un lado, como bien dices, la manera en cómo yo interpreto, qué impresión o qué creencias tengo en relación a ese columpio, que puede estar basadas en mis propias experiencias, ¿no?, como padre, o por los mensajes que yo he recibido cuando era niño. Eso por un lado. Y por otro lado, dotar de habilidades suficientes para luego transmitirlo, ¿no? Porque el pensamiento, una vez que yo luego lo transmito en un lenguaje, hay fallas. Es decir, yo puedo pensar en algo que luego a la hora de decirlo estoy diciendo cosas que posiblemente no sea exactamente lo que yo quiero decir, ¿no? Y tampoco sabemos muy bien qué es exactamente lo que le llega al niño. Entonces, para evitar que la reinterpretación que hagan los niños sobre algo, pues la idea es intentar que ese lenguaje sea mucho más constructor, muy preciso, que no haya omisiones, que no haya demasiadas distorsiones en la manera en cómo estamos comunicándonos con ellos, porque el lenguaje transmite en sí mismo mi propia interpretación de la realidad o mi propia interpretación de cómo estoy yo interpretando ese columpio. Por tanto, lo primero es cómo interpreto yo las cosas, ¿vale? Es decir, porque esa interpretación me va a generar en mí una emoción diferente si lo interpreto de una forma o de otra. Y esa emoción, desde esa emoción sale un lenguaje determinado. Ese consejo ya terminamos. José Manuel Segovia, experto en inteligencia emocional, muchísimas gracias por estar con nosotros y ofrecer a los padres ese consejo a la hora de hablar con sus hijos. Muy bien, muchísimas gracias a vosotros.